Vale, molt bé. Bueno, bona nit a tothom i moltes gràcies. Estem al webinar d'informació de Medicina Interna. Estem la companya Anna Castro, R2 de l'Hospital de Vic d'Interna, i jo mateix, que sóc l'Àlex Mayer, R3 d'Interna al Taulí. I abans de començar, doncs us posem un vídeo dels companys del sector jove i MIR del Col·legi de Metges. Muy bien. Ya está, ¿no? Supongo que sí. Bueno, Sí, ya está. Ya puedo comenzar. Vale, genial. Bueno, si te parece bien, Alex, yo empezaría quizás un minuto para presentarnos los dos, para ver un poco de dónde venimos. Mi nombre es Ana, soy la R2 de Medicina Interna en un hospital comarcal en Vic, en la comarca de Osona. Yo soy de Coruña, pero hice la carrera en Girona. Y bueno, luego por circunstancias pues no sabía bien qué hacer, quería ser una especialidad que fuese más generalista y acabé eligiendo interna en Vic, en este hospital comarcal. Ara he silenciat? No. Vale, doncs jo soc l'Àlex Mayer, que ara soc R3 de Medicina Interna al Parc Taulí de Sabadell. Vaig estudiar a l'Autònoma i a la unitat docent del Parc Taulí, i la veritat és que jo vaig tenir bastant clar que m'agradava aquesta especialitat i esperem que puguem resoldre els dubtes per tots aquells i aquelles que us ho estigueu pensant. ¿Segueixes tú, Ana? Sí, comenzaremos con el guión un poco, ¿no?, para las cosas básicas acerca de la especialidad y el primer punto que tenemos es una breve explicación de la especialidad. En este caso, ¿qué es la medicina interna? ¿No? Pues es todo el diagnóstico y tratamiento que haces de las patologías no quirúrgicas, ¿no?, en la mayoría de pacientes que ingresan. Yo cuando mi familia decía que es la interna, ¿no?, porque mis amigas y mi familia es como nadie sabe en realidad qué es medicina interna. Decía, es un poco como House, ¿no? House pero menos guay. En plan, pues te viene un paciente, ¿no?, intentas hacer un diagnóstico y un tratamiento integral. Creo que aquí entro un poco en la diferencia que hay respecto a dónde hagas medicina interna. Si es en un hospital de tercer nivel o es un hospital comarcal, ya que el tipo de pacientes yo creo que te cambia un poco. Por ejemplo, en nuestro caso, hablo de mi experiencia, en el hospital en el que estamos, interna es la base del hospital, entonces asume casi todos los pacientes que ingresan. Tenemos un servicio de cardiología pero que es pequeño, entonces a lo mejor coge 3 o 4 pacientes de cardio, el resto lo vemos nosotros, igual de neumología, igual de oncología. Y bueno, y es un poco esto, supongo que Alex podrá decir, ¿no?, que en un tercer nivel es un poquito diferente. En nuestro caso también tenemos un servicio de geriatría que se encarga de pacientes geriátricos, que no existen en todos los hospitales, y depende un poco del hospital, del volumen de pacientes que tenga. Sí, ¿estás de acuerdo, Alex? Sí, yo la verdad es que el Taulí en realidad creo que técnicamente no es un tercer nivel porque no hay trasplantes y no hay cardiocirugía, pero bueno, se acerca mucho a un tercer nivel sin serlo. Y bueno, aquí sí que hay más especialidades y sí que es verdad que interna pues probablemente no tiene un papel tan fundamental como tienen los hospitales comarcales, en los que interna asume el paciente muchas veces hospitalizado y los especialistas aportan su visión o su tratamiento o aquella orientación que necesita, pero el paciente está a cargo de interna. Aquí no ocurre, aquí hay plantas de hospitalización, pero sí que es verdad que ocurre en muchísimos hospitales, que bueno, luego hablaremos también de salidas y tal, pero por ejemplo aquí oncología lo lleva interna, hay internistas en neumo, hay internistas en cardio, hay internistas en muchas plantas y eso es algo bastante generalizado. Por ejemplo, las plantas de oncología creo que prácticamente todos los hospitales en Cataluña las llevan internistas, no es que las lleve interna, sino que las llevan internistas contratados en los servicios de oncología, por ejemplo. Bueno, esto es un poco, ¿no?, la breve explicación. Otro punto que tenemos son las rotaciones que hacemos. También esto creo que depende un poco del hospital en el que hagas. En nuestro caso tenemos rotaciones por las especialidades médicas, pues desde cardiología, neumología, oncología, estamos en endocrino, ¿qué más? Vamos a neurología. Hacemos una rotación por todas las especialidades médicas. En nuestro caso también rotamos por atención primaria 1 o 2 meses. Y al ser un hospital comarcal, que esto también creo que es algo positivo, nos ofrecen hacer unas rotaciones externas obligatorias, ya incluidas, digamos, en nuestro programa, en otros hospitales. Por ejemplo, pues el mes que viene iré a la unidad de ictus de Valdebrón.
¿no? Pues porque es algo que se supone que en mi centro no me puedo ofrecer, o vamos un mes de cardio al clinic, intentamos ahora estar estableciendo que hagamos una de infecciosas en algún otro hospital o sistémicas, bueno, ¿no? Creo que esto está bien porque es cierto que una de las cosas malas que puede tener un hospital comarcal es que no está tan subespecializado como, ¿no? Como un hospital pues, más grande de tercer nivel. Y esto, bueno, acerca de nuestras rotaciones estamos contentos porque nos ofrece este cambio, más la rotación externa que tú puedas elegir, ¿no? Al final de tu residencia, que esto ya decides tú, ¿no? Que es el tema que te interesa, intentar irte por ahí. Sí, básicamente esto, en nuestro hospital. Nosotros hacemos, sí, muy parecido. La verdad es que nosotros en el Taulí no hay la obligatoriedad o necesidad. Ahora contestamos la pregunta, que la acabo de ver. De rotaciones en otros hospitales, sí que tenemos como Ana la opción de hacer una rotación externa, y es bastante en el extranjero, la verdad es que aquí no hay demasiado problema, y eso ocurre en la mayoría de hospitales, que es los de tercer nivel, quiero decir, que hay posibilidad de hacer rotaciones externas. Esto también, si vais a preguntar a centros concretos, pues os dirán cómo de fácil o difícil es hacer una rotación externa más específica en hospitales, pues yo que sé, en el extranjero, donde sea. Y en nuestro caso, por ejemplo, hacemos 3 meses de las grandes, más grandes. Nosotros no hacemos familia, y nosotros, por ejemplo, hacemos 3 meses de cardio, 3 de neuro, 3 de neumo, 3 de hepato, 3 de UCI, 2 de onco y 1 de UCP, de urgencias de vez en cuando también, y la estructura es parecida en casi todos los hospitales, que de R1 haces pequeñas rotaciones en tus propios servicios de interna. Nosotros hacemos 2 meses de interna, 2 de infecciosas y 2 de geriatría, de R1, como de introducción, digamos, de vez en cuando algún mes intercalado de urgencias, que eso depende de tu plan formativo. Luego, desde mitades de R1 hasta mitades de R3 son todas estas rotaciones que he dicho antes, y habitualmente después es cuando ya de finales de R3, casi R4, como en mi caso ahora, es cuando ya vuelves a tu servicio y entonces haces las grandes rotaciones de interna, la de sistémicas, infecciosas, la UGA otra vez, la unidad de geriatría, en mi caso pues también de interconsultor de quirúrgicas, de PGNUM, que es diagnóstico rápido de consulta, y un poco la estructura, por lo que yo pregunté en su día, es parecida en casi todos los hospitales, ¿no? Unos primeros meses como de introducción y bienvenida a tu propio servicio, los meses de rotación por médicas y los meses de rotación en interna. Perdonad que estoy de guardia, ¿sigues, Ana? Sí, sigo yo. Bueno, lo ha explicado muy bien Alex, ¿no? Es un poco esto. Una cosa que el año pasado hicimos esta misma sesión y que Alex dijo, recuerdo, que es muy importante, que es, si a ti te gustan las especialidades quirúrgicas, esta no es la tuya, ¿no? Porque medicina es una especialidad, es que fundamentalmente médica, ¿no? Medicina interna. Bueno, esto es algo, ¿no? a tener en cuenta cuando eliges plaza. Otro de los puntos que tenemos es, espera, ¿qué diferencia? Preguntaba, ¿qué diferencia tiene el servicio de medicina interna y el de enfermedades sistémicas? Bueno, en realidad enfermedades sistémicas es como una subespecialidad interna, ¿no? Por lo tanto, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, nuestro hospital, al ser pequeño, nosotros no tenemos una subespecialidad interna, y es una de las rotaciones, ¿no? que estamos intentando hacer de manera externa en otro hospital. Pero realmente, bueno, es una subespecialidad, igual que infecciosas, pues tienes enfermedades sistémicas. No sé si he contestado la pregunta. Otro de los puntos que tenemos es el día a día de un residente de especialidad. Normalmente, creo que esto es en toda Cataluña, ahora no sé si me colaré, quizás Alex me pueda corregir. Nosotros el horario que tenemos es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos media hora para desayunar y 1 hora para comer entre medio, que en principio pues tú puedes ir a casa, pero la mayoría nos quedamos en el hospital. De lunes a jueves, y los viernes en nuestro caso tenemos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, perdón, son como 2 horas menos los viernes. Obviamente el fin de semana no trabajamos, y cuando tenemos guardias lo que hacemos es que a las 5 de la tarde entramos de guardia, de 5 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente. En nuestro caso, al ser un hospital comarcal, nosotros hacemos guardias médicas, pero en urgencias. Así como, por ejemplo, Alex ahora está de guardia y está de guardia en planta, en nuestro caso, al tener digamos, menos volumen de paciente, nosotros durante los 5 años hacemos guardia de puerta de urgencias. Esto es bueno y malo. Malo, pues porque lo pasas mal, porque el volumen de pacientes es súper grande. Bueno, porque
y es uno de los fuertes que yo veo de nuestro hospital, es que sales preparado para la guerra, o sea, sales preparado para todo, porque te llevas 5 años haciendo, ¿no? guardias de urgencias. ¿Cuántas hacemos al mes? Pues ahora esto, Alex, seguramente... Uy, se ha congelado Alex. Bueno, seguramente... Ahora ya está, que te habías congelado, Alex. Nada, que iba por el punto de, bueno, el día a día de un residente. Sí. Vale, perfecto. Y ahora iba con las guardias, ¿no? Iba a decir, bueno, hemos hecho una gran huelga el año pasado con Alex a tope y hemos conseguido, ¿no? un número máximo, digamos, de guardias al mes. En principio está en 4 guardias, ¿vale? Ahora lo que estamos haciendo son 4 guardias mensuales, siendo una de ellas en fin de semana. Libranza, sí. Libranza al día siguiente, sí. Lo que estamos ahora luchando también por conseguir, ¿no? Porque esto se firmó, ¿no? El acuerdo de huelga, en algunos hospitales se está haciendo, en otros estamos, ¿no? intentando que se haga, es pues también la libranza del lunes cuando tú trabajas un sábado. Es decir, yo entro un sábado a las 8 de la mañana, salgo el domingo a las 8 de la mañana, después de 24 horas de guardia, y luchamos para que el lunes no tengamos, digamos, que trabajar y consigamos una libranza. Respecto al día siguiente, yo creo que Alex también, ¿no? En tu hospital es igual, yo libro siempre, es decir, yo salgo a las 8 de la mañana y me voy a mi casa. Sí, yo la verdad es que no he tenido nunca que quedarme. En la mayoría de sitios sí que hay servicios que no son un poco menos, pero en interna habitualmente yo la verdad que cuando fui a preguntar yo me encontré pocos hospitales que no, a ver, tampoco es que yo hiciera la gran encuesta, pero pocos hospitales que no se librará al día siguiente. Es algo que ocurre todavía mucho en las quirúrgicas, ¿no? que les hacen pasar sus plantas. En interna habitualmente no ocurre ya, pero bueno, esto también es una cosa de las que hay que preguntar, yo creo, cuando se va a preguntar a un hospital por el que se está interesado. Y el tema de los lunes, por ejemplo, nosotros los libramos sin ningún problema. Hay hospitales que no hay mucho más problema y se libran los lunes después de un sábado, y hospitales en los que no se hace. Eso está implantado de forma irregular, pese a que estamos en ello, digamos. Pero bueno, esto es otro tema. El proceso. Bueno, otro de los guiones, de los puntos era la relación médico-paciente con los familiares. Aquí estará mi paréntesis friki, pero yo durante los últimos meses pensaba, joder, ¿por qué me gusta interna? ¿No? Es como, siempre pienso, es que me encanta ejercer la medicina porque, por 2 cosas. 1, porque conoces a gente nueva todo el rato. O sea, es en plan, esto que parece una tontería, hay gente que trabaja en una oficina y no conoce a gente nueva en su día a día. Para mí, conocer a gente nueva cada día y luego tener un paciente y poder preguntarle todo lo que yo quiera, investigar y que me cuente su vida, lo que le ha pasado y por qué ha venido, y poder, con el conocimiento que tengo y con el que intento adquirir, ¿no? a través de mis adjuntas, a través de actualizarme, de ver algún webinar, poder tener una repercusión directa en el paciente que estoy viendo, para mí es, ¿no? lo más motivante. Por lo tanto, a mí la relación médico-paciente, bueno, pues me encanta, ¿no? Y veo que en mi hospital, no sé, para mí son, bueno, muy motivantes, ¿no? Las adjuntas y los adjuntos que veo, porque se preocupan mucho y, ¿no? en este sentido siempre aprendo de ellos. Y con los familiares igual, sobre todo ahora con el COVID, ¿no? Que tienes pues, que informar tu teléfono, que algunos a lo mejor vienen de manera ocasional, pues bueno, para mí es algo bastante motivante la relación interpersonal que adquieres con los pacientes y que tratas. Tenemos otro punto, que es el de congresos, cursos, másters, si se incentivan y si se financian. Yo creo que esto es uno de los puntos a mejorar de nuestro hospital, porque básicamente sí que no, a partir también de la huelga que hicimos, pues se supone que te tienen, ¿no? que financiar, digamos, un congreso, ¿no? a lo largo de la residencia, esto es lo que firmamos. Y en nuestro caso sí que, por ejemplo, yo que me he puesto a hacer pues, una diplomatura de investigación, sí que el hospital me ha dado, ¿no? pues una financiación. Entonces depende un poco, no está unificado en nuestro caso de decir, pues a ti ¿no? te pagamos tal curso, te pagamos tal máster. Bueno, es una de las cosas que estamos luchando. Sé que en otros hospitales tienen algún presupuesto como para docencia. No es el caso de nuestro hospital. Sí que la verdad que te facilitan que vayas en el sentido de que nadie te lo impide ni por no venir a trabajar ni nada. Tienes unos días para poder ir a congresos y bueno, y también con el COVID pues todo estaba un poco más parado y no hemos hecho mucho, pero bueno. Sí. Vale, la siguiente tenemos la salida laboral de la especialidad, sector público-privado. Si quieres seguir, Alex. ¿Sí? Sí.
Sí, de esto último... Espera, que me he perdido. Sí, de cursos. Sí, antes que te oía también, sí, yo por ejemplo, nosotros hacemos también 4 guardias y en nuestro caso hacemos a partir de R mayor, hacemos también de planta. Hacemos en nuestro caso habitualmente 50-50 a partir de R3, que de planta pues es atender las urgencias que haya en la planta. En nuestro caso hay el edificio Taulí y luego están el resto de edificios de sociosanitario y tal, y tenemos un adjunto para un edificio y otro y un resi para el resto. Entonces, bueno, en nuestro caso, a partir de R3 hacemos pues estas guardias también. En nuestro caso, por ejemplo, y que también es algo bastante común, hay como 2 niveles en urgencia, un nivel más banal y un nivel más de los códigos y los grandes síndromes, y entonces nosotros de más pequeños hacemos más en la puerta, digamos en la consulta, y de más de R mayor hasta que abandonamos las de puerta. Nosotros de R2 todavía hacemos alguna, de R3 ya no hacemos ninguna de puerta, y las hacemos todas o de planta o del nivel más grave, que es grave o paciente pluripatológico que no se puede aguantar en un sillón y por tanto en una sala de espera, y eso también en nuestro caso también. Entonces, en cuanto a salida laboral, la verdad es que pone sector público-privado. Bueno, sí que hay consultas de privada de interna. En las privadas también se requiere mucho internista en plantas para hacer las guardias o en plantas de hospitalización. Tenéis que pensar que un internista siempre es barato en el sentido de que a un centro, tanto a un público como a un privado, le sale a cuenta tener internistas, porque un internista es un paciente del paciente hospitalizado. Que esto tiene que quedar como muy claro, ¿no? Somos el médico diagnosticador del hospital o de las consultas, de las urgencias, y somos el médico del paciente hospitalizado. Entonces, ¿no? Pues las privadas muchas veces funcionan así, tienen internistas que pasan las plantas y luego pues especialistas a los que se puede consultar, y por ahí hay mucha salida. Luego salidas tanto públicas como privadas, pues evidentemente las plantas de medicina interna, aunque es verdad que esto hay que decirlo, no es una salida en la que haya habitualmente mucha demanda, o sea, mucha salida, quiero decir, mucha oportunidad, porque las plantas de medicina interna pues son lo que son, y en las plantas de medicina interna ya no ingresan descompensaciones de lupus, porque eso no existe ya, en las consultas se pueden llevar muy bien, y lo que ingresan en las plantas de interna pues son pacientes pluripatológicos o que se infartan y son EPOC y tienen una neumonía y no los quieren ni cardio ni neumo y entonces acaban interna. Pacientes que vienen con síndromes tóxicos y que son neos y que tienen que diagnosticar, en mi caso TEPS, insuficiencias cardíacas, cosas así. Pero digamos que las plantas de interna, pues bueno, digamos que su crecimiento es más moderado. Lo que sí que crece mucho y donde hay mucha demanda son en servicios de urgencias, porque los servicios de urgencias suele haber muchos familia también, pero básicamente se nutre de internistas y sobre todo en niveles de complejidad alta se nutren de internistas al no haber una especialidad de urgencias. Hay mucha demanda también en geriátricos y tal, tanto públicos como privados, porque pese a que la especialidad de geriatría pues existe y evidentemente también es una opción. En nuestro caso, por ejemplo, los geriatras están más en convalescencia, en unidades más de larga estada, pero tenemos una unidad geriátrica de agudos, que pese a que son pacientes ancianos y que su techo terapéutico pues probablemente no incluye la UCI, por ejemplo, pero sí que son pacientes en los que hay que hacer cosas, hay que poner antibiótico, hay que poner diurético endovenoso, lo que sea, y es de actuación semana y alta. Entonces ahí también hay mucha demanda de internistas. Últimamente también surge mucho lo de tener internistas en plantas quirúrgicas, tener internistas en plantas no nuestras para llevar a esos pacientes hospitalizados. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos a 2 internistas que se encargan exclusivamente de las interconsultas de cirugía general, traumatología, cirugía vascular, psiquiatría, maxilo, neurociru, todos los quirúrgicos que ingresan y que son potencialmente complejos o potencialmente que se pueden complicar por la parte médica, pues cada vez más se tiende a tener internistas o que bien están pendientes en el momento que se les necesita o que bien incluso directamente pasan directamente a pasar la planta, a pasar a su cargo. En nuestro caso, por ejemplo, trauma, se jubiló el jefe y sabéis que habitualmente los servicios tienen un número de contratos, pues ese contrato de traumatología lo gastaron o lo invirtieron en contratar no a otro traumatólogo, sino a un internista. Y hay un internista que pasa la planta de las caderas. O sea, hay un internista para las caderas que ingresan. Entonces,
es una tendencia creciente porque los pacientes son cada vez más ancianos, son más complejos, podemos poner hierros en señoras de 100 años y las señoras de 100 años tienen insuficiencias cardíacas, tienen insuficiencias renales, tienen broncoaspiraciones, tienen demencias, tienen cuadros de... y todo esto el traumatólogo pues ni sabe, ni quiere, ni puede. Entonces ahí es donde se necesita a los internistas. Y por último, la consulta de diagnóstico rápido es una cosa que también existe bastante, que es una consulta, digamos, pues por ejemplo, anemias o síndromes tóxicos que no requieren ingreso para el estudio, que se puede hacer de forma ambulatoria, es otra de las cosas que va creciendo, hospitales de día y así. Es una especialidad que quizá no es de las que hay más demanda, como últimamente se dice, ¿no? Que se necesitan muchas familias, se necesita mucha anestesia, pero paro hay 0, menos 1 millón, y mis R mayores, mis R5, todos han tenido para escoger, todos tenían un abanico de opciones y todos se han ido a donde han preferido y donde eran contratos mejores, contratos indefinidos, contratos en planta, y han hecho lo que han querido. Es una especialidad que, pese a que hay mucha gente que dice que la medicina tiende a la subespecialización y que eso va a acabar con la interna, yo creo que justamente lo contrario. Justamente la medicina ir a la subespecialización lo que hace es que cada vez se requieran más internistas, porque el cardiólogo de insuficiencia cardíaca o el cardiólogo arritmólogo no lo pongas en una planta de cardiología a llevar los infartos porque se infarta él. Y lo mismo con los oncólogos. A un oncólogo del microcítico de pulmón no lo puedes poner a llevar a una planta de oncología donde ingresan sangrantes, donde ingresan ictus, porque es que no vas a saber llevarlo y es normal. Yo no tengo ni idea de qué es la última quimioterapia, pero yo cuando he rotado en oncología, yo sabía o me he podido formar en llevar las complicaciones de los pacientes oncológicos, y eso es un poco lo que tiende. Tenéis que pensar que hay pocos especialistas a los que les guste su planta. Y esto es así. A los cardiólogos no les gusta su planta, a los oncólogos no les gusta su planta, a los hematólogos hay alguno, pero en general son muchos especialidades que son de consulta, que son del paciente estable, del paciente en el que se puede hacer un súper tratamiento súper novedoso, pero no del paciente que se icta, que tiene diarreas, que tiene fiebre, todo esto no. Y entonces la interna creo que tiene un potencial de crecimiento importante. Me he enrollado, perdón. No, muy bien explicado. Nos preguntan, Alex, Pat, pone, ¿en medicina interna hay algún tipo de seguimiento de los pacientes una vez se altan, dejan de depender de interna? Es decir, ¿sientes que eres médico referente del paciente solo durante el ingreso? Yo diría que depende un poco. En nuestro caso, la mayoría de pacientes, salvo que sea algo muy específico de un paciente joven que haya tenido un infarto, que eso lo seguirán los cardios, en general lo solemos seguir nosotros, ¿no? De enfermedades infecciosas, enfermedades sistémicas, aquí en consulta se hace, incluso en hospital de día. Así que yo diría que no. Yo la sensación, nosotros ahora de R3 empezamos de consultas externas, pero la sensación que tengo es que hay un seguimiento del paciente a posteriori, que no es solo cuando está hospitalizado. Sí, completamente. Pensad que también depende a lo que te dediques. Si te dedicas a, no lo he dicho, pero otra de las salidas es infecciosas, evidentemente, que infecciosas siguen siendo internistas. La planta y las consultas. Tenéis que pensar que si te dedicas, pues yo que sé, a sistémicas, pues evidentemente tienes tu consulta y tienes tus pacientes que llevas años y años, y a veces también llevas alguno ingresado y que luego te lo citas en consultas. También somos, pues eso, el diagnosticador de las consultas, ¿no? Paciente que tiene una astenia, no sé qué tiene, interna. Entonces ahí lo estudias y le descubres algo, pues a lo mejor, y le descubres algo que a lo mejor es muy neumológico, pues a lo mejor sí que lo pasas. Que no le acabas de descubrir nada y lo quieres seguir, pues a veces hay muchos compañeros que lo dicen, que han seguido pacientes durante 3 años y al cabo de 3 años pues resultó que era un timoma, y pues un poco así. Depende a lo que te dediques, evidentemente. Si eres internista y te dedicas a urgencias, pues probablemente tu seguimiento es menos que si pues te dedicas a planta y llevas las ICs y resulta que después de tenerlas ingresadas te las citas a consultas. Vale, la siguiente pregunta es si nos podemos subespecializar. ¿La contesto yo, Ana? Sí. Como quieras. No puedo contestarla yo.
Sí, la respuesta es que sí, ¿no? Claro, yo creo que depende un poco del hospital en el que estés. En nuestro caso, al ser comarcal, salimos como internistas generales, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, no sé si fue contigo, Alex, o con otra persona que también estaba en un hospital un poco más grande, pues que sí que desde un primer momento podías como irte un poco más hacia infecciosas o irte, no sé, un poco más hacia sistémicas. En nuestro caso, no, realmente, ¿no? Tú sales, bueno, pues con un poco de todo, no sales con esa subespecialización. Creo que, en mi punto de vista ahora, creo que es importante. Ahora a mí me parece que no, porque yo lo que quiero es formarme como una buena médica internista. Si en algún momento veo que alguna rama me interesa más, como paliativos, como urgencias, como infecciosas, como sistémicas, pues ya me intentaré, ¿no?, formar en este sentido. Porque hay gente que piensa diferente, porque ya al meterse en interna pues le interesa infecciosas, ¿no?, y quiere estar en un hospital, pues que ya desde la residencia se forme en este sentido. Pero la respuesta es que sí, que te puedes subespecializar. Vale, la siguiente pregunta te dice resumen de 3. Dice Carla, hola, ¿en parte Taulí interna lleva las enfermedades sistémicas? Sí, las enfermedades sistémicas que ingresan son muy pocas, es lo que digo antes. Las enfermedades sistémicas con los tratamientos, evidentemente corticoides, pero inmunosupresores, inmunomoduladores, ya no ingresan. No, Ana lo ha explicado antes muy bien, que yo siempre uso al Dr. House para explicar lo que es un internista y siempre es lupus, o al menos siempre hay la sospecha de que sea lupus. En un hospital y pacientes ingresados es menos frecuente. Por cierto, House era nefrólogo. Nefrólogo, internista. Uy, no se te oye, Alex. Ahora, esto es porque los guionistas no sabían lo que era un internista, pero House hace de internista pese a que el guión diga que es nefrólogo. Las enfermedades sistémicas las lleva interna, aunque sean consultas, los pocos que ingresen. Es verdad que habitualmente hay... Uy, ahora, que se te ha cortado. Ay, que me están llamando el móvil. En nuestros con reuma, que a veces los reumatólogos, ¿no?, un poco quien lo caza antes, pero en general, pues bueno, son más de interna, o nosotros decimos que son más de interna. ¿Qué estábamos diciendo antes de la pregunta? Espera, que hay otra pregunta. Sí. Los se animan y te hablan de la figura de internista quemado. Calidad de vida. Porque tiene mala fama. Buena pregunta. Yo creo que es un poco... mi sensación objetiva es, somos, ¿no?, yo cuando trabajo, somos la base del hospital. Como el hospital no podría, ¿no?, como subsistir sin nosotros, porque nos consultan todos, asumimos la mayor gran parte de pacientes. Lo que pasa yo creo, la mala fama es que al final te sientes como cuando no se sabe qué es lo que tiene o a dónde va, pues va para interna, ¿no? Y yo creo que a veces, sobre todo cuando escuchas a juntos, es un poco como, joder, ¿no? Me han puesto esto y esto, pues no sé, una astenia, ¿no? O una debilidad o un deterioro funcional, pues piensas, tío, pues ¿por qué interna, ¿no? Y yo creo que es un poco esto, pero en realidad... yo, con altibajos, con la pandemia, ¿no?, con las quejas que puedes tener respecto al sistema o cómo te sientes tratado, yo estoy contenta. Es decir, a mí me gusta la especialidad que hago porque tengo un trato directo con el paciente, ¿no? Puedo, yo qué sé, diagnosticar, tratar, y la verdad que a mí es motivante. No sé cómo estaré dentro de 25 años, ¿no? Pero ahora a mí, no sé, a mí me gusta, la verdad. Así que no os desaniméis, es decir, si es lo que queréis hacer, tenéis que hacerlo. Esta sería la idea clave, vamos. Vale, bueno, no sé si quieres añadir algo, Alex. Que hagan interna. Alex, creo que no me oye. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, de guión, era el resumen un poco de los 3 puntos fuertes. Alex, no se te oye si hablas. Ya, es que lo he silenciado, pero os oigo muy bajo de pronto, no sé por qué. ¿Sí? A ver, sí. será mi micro algo. ¿Ahora? Sí. Bueno, no sé, te voy oyendo. Vale. Sí, les decías esto que te he oído también, de que no se El micro que se te ha ido otra vez. Ahora. Sí, porque tenemos esa fama, porque la verdad es que, pues bueno, yo trabajo, pero hombre, sí que es verdad que es una especialidad en la que tienes que dedicar estudio, tienes que mirar a los pacientes, pero yo acabo a la hora que toca, yo no me voy más tarde. Hoy estoy en el hospital, pero porque estoy de guardia, y yo
hoy a las 3 había acabado, a las 3 he tenido una reunión, no he hecho más de mi planta habitual y a partir de entonces lo que he hecho son las urgencias, o sea, quiero decir, no sé, también rotamos mucho por otros sitios y que entonces tú te adaptas al horario de ese sitio. Si estás en cardio, pues sales a la hora que salen los cardiólogos. Y no sé, sí que hay como fama, porque bueno, al final somos el médico que mira al paciente en su globalidad. Esto hay que tenerlo claro, que yo creo que desde fuera cuesta de ver, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Que no acabas de entender cómo funcionan los hospitales. El cirujano vascular va a lo que tiene que hacer de cirugía vascular. El resto del paciente es que... no, a ver, que no me meto con nadie, pero quiero decir, ni existe. Es que al final la subespecialización pues es real y evidentemente yo si un día me rompo un hueso pues quiero que un traumatólogo me trate el hueso, pero el resto de cosas es mejor que te las trate un internista. Entonces, claro, esto es así realmente, que los médicos van a su parte y entonces a lo mejor el hecho de que nosotros miremos al paciente en su globalidad, pues a todo el mundo le da como pereza, porque es verdad que en el momento que un paciente es tuyo, pues te miras si está anémico, te miras si tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, evidentemente no vas a un trozo, vas al todo, y si además tiene una trombosis venosa profunda, pues hablas con el vascular, pero el vascular hace la eco, propone tratamiento y ya está. Entonces yo creo que un poco la visión esta de que el internista interna que tal, es un poco esta visión del resto de especialistas que te vienen a consultar a ti o te vienen a explicar pacientes cuando se les van de las manos y entonces es como que a ellos les debe parecer que es como un mundo, pero al final nosotros somos especialistas en el paciente ingresado, en los grandes síndromes, pero probablemente no, seguro que necesitamos la ayuda del resto de especialistas para el resto de cosas. Somos una especialidad muy tanto que recibe interconsultas como interconsultora, porque tienes al paciente ingresado, pero está por un ictus, se broncoaspiró, tiene insuficiencia cardíaca, pues tú lo ves todo, pero a lo mejor resulta que quieres hablar con el cardiólogo porque esta insuficiencia cardíaca te parece que puede ser beneficiarse de X. Entonces es un poco, creo, esta visión. Pensad que, por ejemplo, yo ahora estoy rotando de interconsultor de las quirúrgicas, lo que os decía antes, que son los dos buscas en este caso, y claro, es que cirugía general menos. Aquí en este hospital la verdad es que tiene muy buena fama y tienen a su paciente muy bien estudiado y te interconsultan, pero sigue siendo también su problema. Pero, por ejemplo, pues traumatología, cuando tiene una insuficiencia respiratoria, pues te llama a ti y a partir de entonces la insuficiencia respiratoria te encargas tú. Somos un poco un referente dentro del hospital para todo lo médico que no tiene una etiqueta clara y que nadie puede decir, pues seguro que es de neuro. Si no es seguro de neuro, es de interna, hasta que se demuestre de quién es. Sí, sí. Vale, y vamos con el punto de 3 puntos fuertes y 3 puntos débiles de la especialidad. Bueno, yo he dicho un poco antes mis puntos fuertes, ¿no? Que es como, esto es la medicina pura. Yo no quiero saber solo de la pierna del paciente que he operado o solo saber de los riñones. Yo quiero coger a un paciente y entender un poco en el global qué le pasa para poder diagnosticarle que se beneficie de los diferentes tratamientos que yo le puedo poner. Bueno, y a mí esto me motiva mucho, ¿no? Y luego el que sea, pues esto, médica pura, pues me permite hablar con los pacientes y, ¿no? y establecer estas relaciones que para mí son geniales. Y por otra parte es eso, yo creo que te sientes valorada en el sentido de que ves que vienen a ti cuando tienen algún problema, ¿no? Que realmente es como, no sé qué le pasa a esta paciente o, ¿no? O, bueno, se me ha puesto mal y te llaman a ti al busca. Entonces, yo creo que esto es positivo y que yo cuando ejerzo ahora como residente pienso, es que esto es la medicina que yo he estudiado, ¿no? Y cuando voy rotando por las diferentes especialidades y veo que ellos, cada especialidad solo sabe de lo suyo y el resto es como, pues pienso, no, yo quiero ser internista, quiero como intentar saber de todo. 3 puntos débiles. Pues no lo sé, la verdad. De la especialidad, no sé, supongo que un poco lo que decía antes, a lo mejor cuando tiene pues una astenia o una debilidad generalizada, ¿no? El mítico señor mayor pluripatológico que no saben de quién es, pues siempre está como el comodín de interna, ¿no? Para llamarte o para ingresarlo, lo que sea, pero bueno, no sé si tú ves algún punto débil más, Alex. Pero... Bueno, es eso que somos, sin ser yo muy así, pero somos el basurero allí donde cabe todo, eso es interna. El paciente que cardio, tuvo un infarto, sí, pero tiene 80 años, se va a complicar, interna.
eso tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que ves patologías de todos los tipos y colores. Su parte mala es que a veces puedes llegar a sentir que no, que todo el mundo es muy pitimini y todo el mundo selecciona mucho a sus pacientes, y que cuando todo el mundo ha dicho que no, entonces para interna pues tiene que aceptar un poco. Esto es así también en función del hospital, ¿eh? Yo qué sé, yo sé que en el clinic todos los ingresos también en interna pasan por la guardia de interna, que valora si el paciente realmente es de ingreso en interna o no. Y luego, ay, me fui. Sí. Ahora. Y luego otros puntos débiles es que, no sé si débil, pero en todo caso hay que tener muy asumido que somos el médico del paciente ingresado y que probablemente pues no vas a ser un súper especialista de trozo, de una súper cosa, o altamente improbable, ¿no? Que puede ser que acabes en urgencias, puede ser que acabes en una UGA, puede ser que acabes en una planta de pluripatológicos, y que entonces tienes que asumir que tu paciente es el paciente ingresado, pese a las excepciones. Y bueno, eso es lo mismo, tiene su parte buena, tiene su parte mala. Sí. Al final para que nos hagamos una idea, pues igual que familia es el médico de todo del paciente ambulatorio, interna es el médico de todo del paciente hospitalizado. Y el tercer nivel de complejidad, no, pero el tercer nivel de gravedad sería la UCI. Los intensivos, ¿no? Salvando también las distancias, es el médico de todo, entre comillas, o en función del hospital, pero del paciente crítico. Pues un poco nosotros estamos ahí, en el paciente de todo, el especialista transversal de dentro de un hospital. Sí, no, lo has explicado muy bien con este ejemplo. Y eso tiene su bueno y su malo. Al final es como todo, te ha de gustar, claro. Si lo que quieres es tener una consulta y tal, pues bueno, interna es difícil. Si lo que quieres es urgencias, porque hay mucha gente que hace urgencias y hace familia, yo pienso personalmente que es mucho mejor hacer interna que hacer familia, por el hecho de que nuestras rotaciones son más hospitalarias, son familia rota por gine, familia rota por trauma, familia rota por pediatría, que quizá en un mundo en el que existe la especialidad y la urgencia transversal tiene sentido que esas sean las rotaciones ideales, pero nuestro sistema en el que el paciente entra por la puerta y se le divide enseguida en función de edad, en función de patología, un urgenciólogo no va a ver nunca, o sea, un urgenciólogo de médicas no va a ver nunca pacientes de trauma, porque van directos a trauma. Entonces, yo creo que el paciente crítico, el paciente más global, tenemos una formación más adecuada nosotros. También porque hacemos 3 meses de UCI, bueno, al menos yo, pero todo el mundo hace de intensivos. Hacemos rotaciones más largas en las grandes médicas, cardiología, patología, neumología, que familia las hace más cortitas porque son menos años y porque tiene que rotar por más sitios, pero son muchos de estos sitios que luego no sirven para la urgencia, porque la urgencia de médicas no vas a ver nunca un niño lo verá un pediatra, por tanto no. Yo creo que para la urgencia hospitalaria de tercer nivel es más adecuado hacer interna, pero bueno, esta es mi opinión. Sí, no, completamente, yo pienso igual, ¿eh? Yo creo que sales más preparado haciendo interna por esto, rotaciones más largas, además de familia están como 1 año y medio en el CAP, aproximadamente de los 4 años, nosotros somos 5 años, ¿no? Más nivel de gravedad. Yo creo que si quisiera hacer urgencias, elegiría interna. Vale, espera, que tenemos unas preguntas. A ver, vale, Mar Patricio dice si hay alguna posibilidad de realizar intervencionismo. Hombre, yo diría que no, claro, intervencionismo, si lo consideras intervencionismo, ¿qué hacemos? Son toracocentesis, paracentesis, ¿no? Punciones lumbares, pero claro, más intervencionismo más allá, en principio no. Vale, dice Ana, si dudo entre interna y geriatría, ¿qué cosas distintas de interna crees que debería tener en cuenta? Interesante. Claro, para mí, yo cuando iba a hacer la especialidad dudaba porque me interesaban mucho los cuidados paliativos y pensaba, ¿qué hago? ¿Hago interna, hago geriatría, hago familia? ¿No? Y cuando elegí interna estuve muy contenta porque dije, Dios, yo no sé si me voy a querer dedicar toda mi vida a una cosa. Y interna te abre un abanico de posibilidades, tanto de edad como de patologías diferentes, como de sitios diferentes. Puedes trabajar una planta de hospitalización, puedes dedicarte a las urgencias, ¿no? Puedes venirte a una UGA, una unidad geriátrica de agudos, puedes ir en un sociosanitario, una residencia. Para mí, cuando hacía geriatrías, como que ya me orientaba más solo
pues claro, a la geriatría, ¿no? A este nivel de paciente que a mí me puede parecer interesante en algún momento, pero que yo creo que me cansaría si tuviese que ser solo el tipo de pacientes que veo, ¿no? Durante toda mi vida. Yo si tuviese que elegir, volvería a elegir interna. En este caso, si dudas entre interna y geriatría, yo creo que elegiría interna. Pero claro, no sé, depende de lo que te guste. Nos pregunten entre dos coses. Tema d'investigació durant els anys de residència, que és una part molt important, o si no tens tant temps com altres especialitats. Bueno, claro, lo dicho también antes, creo que depende mucho también en función del hospital. Hay hospitales más de batalla, hospitales más asistenciales, seguro que el de Como Ana lo es, el nuestro lo es, porque cada vez huele más a terciarismo el nuestro, pero no lo es y no es el clinic, y entonces el nuestro es un hospital de batalla, es un hospital asistencial. Entonces son hospitales en los que probablemente tienes menos tiempo y que a veces pues lo tienes que sacar de tu tiempo personal. Pero bueno, esto depende mucho más, creo que depende más del hospital que de la especialidad, contestando a la pregunta. Y por otra parte, si dudas entre familia e interna, es una duda muy lógica que yo tuve. Yo dudé también con pedia, porque a mí me gustaban las especialidades así transversales, las especialidades grandes, y a mí pues me gustaban también, creía que me podía gustar el paciente pediátrico. Pero bueno, yo la verdad es que pensé, para hacer pediatría, pues haz interna. Que lo que te gusta de pediatría es que es general, pues entonces haz la especialidad general por excelencia. Claro, la duda entre familia interna es totalmente lógica y la diferencia es pequeña pero clara, que es que el paciente esté hospitalizado o no. Si a ti lo que te gusta es llevar una patología más ambulatoria, más de subimos un poquito el afuro y vemos qué tal le sienta, o hacemos una colono y vemos si tiene cáncer o no, pero algo que sospecha baja, que no me hace falta enviarlo a urgencias, pues la especialidad es familia. Si lo que te gusta es más el paciente algo más complejo, ingresado, algo más urgente, algo más patológico y más tal, pues la especialidad es interna. A mí, como digo, la duda me parece lógica, pero hay que tener claro eso, si te ves en un ambulatorio pasando consulta o te ves en un hospital. Lo que me sirve menos, porque a veces también hay gente que lo dice, es por la vida, ¿no? Cojo familia porque interna es muy dura. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que familia tienen un trabajo espectacular, creo que son la base fundamental del sistema sanitario, pero creo que están castigadísimos, que tienen consultas eternas de muchos pacientes y que, igual que muchas otras especialidades, probablemente los hospitales necesitan más dotación y trabajo hay mucho. Entonces, la vida creo que no, que más o menos podría compararse. Claro, hay quien te dice, no, porque interna tal, pero bueno, no sé, o sea, juntos de interna llevan 8 pacientes y ven sus 8 pacientes y se van a casa, ¿no? Y un paciente, hay un médico de familia, pues a lo mejor tiene que ver 40 en una mañana. Entonces, es lo que tienes que valorar, si realmente te interesa más el paciente hospitalizado o no. Y volviendo a lo del intervencionismo, como decía Ana, son esas cositas, las paracentesis, las toracocentesis, las punciones lumbares. Nosotros hemos incorporado la eco, tenemos una eco en planta y hacemos ecografías cada vez más, nos estamos formando en hacer ecos pulmonares, ecos de temporales. Y la verdad es que es una especialidad que algo de manitas puedes hacer. En la UCI pues yo he puesto vías centrales, pinchas gasos, un poco también a tu gusto, pero es verdad que hay que ser sincero que no es una especialidad muy de manos, es una especialidad más, menos de mano y más de cabeza. Sí, porque es una especialidad muy de, pues hostia, también os digo una cosa, no, porque a mí me asustaba mucho de la interna tener que saber como todo. Y no es que tengas que saber todo, es que tienes que saber cuándo tienes que consultar con alguien o cuándo tienes que estudiarlo y verlo. Los adjuntos de interna, cuando tienen hoy ha ingresado una señora que era una miopericarditis, que cardio no ha querido porque tenía 80 y tantos años y se vacunó hace 15 días. Pues mi adjunto de interna lo que se ha dedicado es a mirar en los últimos estudios de Pfizer, me parece que era, si realmente podía ser por esto o había que buscarle otras causas. Y un poco es la de esto, ¿no? La vidilla de interna es investigar y estudiar los pacientes. Sí, sí. Alex, ¿volverías a escoger la especialidad? Yo sí, la verdad es que yo lo tuve, no, siempre claro, no, yo mi día dudé con gine, que también me gustaba, que era bastante transversal, al menos dentro de la mujer, dudé con pedia, pero yo a mí el MIR me abrió los ojos porque yo estudiando el MIR me gustaba hemato, me gustaba cardio, me gustaba neuro y no quería perder al menos el manejo básico de todas esas patologías y
hay que asumir que si eres especialista de algo de más concreto, pues lo pierdes y no pasa nada, pero hay que asumirlo. A mí la gente que coge uro pero te dice, no, pero yo seguiré mirando los electros 6 meses. A partir de allí, no, porque no es tu trabajo y porque tendrás un trabajo que suficiente tendrás con estudiar lo que tengas que estudiar de euro, las técnicas, como para encima valorar si es una escasez, no, llamarás a interna. O si lo ves muy claro, llamarás a cardio, pero si no, llamarás a interna. Entonces, no pasa nada, pero hay que asumirlo que eso es así. Si no te gusta eso y quieres ¿no? tener siempre una visión amplia y un manejo amplio y general de todo, pese a que probablemente no muy concreto de nada, pues la especialidad es interna. Sí, sí. Nos pregunta Pat, ¿veis patología variada en planta o suelen ser siempre el mismo tipo de pacientes que se complican? Yo la verdad que siento que veo que, a ver, y siempre hay mucha insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? O mucha descompensación de EPOC, pero en general yo siento que veo a pacientes bastante variados, supongo por esto, porque aquí en un hospital en el que estoy interna lleva la mayor parte de pacientes ingresados y esto me permite, ¿no?, ver una cantidad de pacientes diferentes, pues que yo la verdad que está bastante bien. Vale, pregunta María Ortiz, quina valoració en feu dels hospitals que funcionen per itineraris i que es subespecialitat des de principi? Hablan de Valle, preguntan por Valle, preguntan por Belviche, estos hospitales que en función del número que tienes, pues puedes escoger directamente. A ver, claro, es lo que yo digo siempre una cosa, si tú quieres ser superinfectólogo y tienes número, porque son dos condiciones, probablemente el hospital de Ana no es el sitio y el hospital Taulí tampoco es el sitio, porque si tienes muy claro que quieres ser infectólogo y te la suda el resto, pues no son los sitios. Claro, si tú, y de la otra manera, si tú lo que quieres ser un internista generalista, tampoco son los sitios aquellos en los que haces una subespecialización. Por ejemplo, yo sé que en Vall d'Hebron una de las subespecialidades es hepato, que es una cosa como muy propia porque los hepatólogos son digestólogos, no son internistas habitualmente. Entonces, bueno, claro, a mí personalmente a mí no me gustaba porque a mí me gusta la interna generalista. Yo quería ser internista porque precisamente una de las cosas para escoger interna era uno, que no quería perder cosas y dos, que probablemente tampoco tenía muy claro a qué quería dedicarme. Yo es que no sabía si quiero ser infectólogo, no lo sé todavía, si quiero ser infectólogo, si quiero ser urgenciólogo, si quiero ser consultólogo, si quiero ser plantólogo, es que no lo sé. Entonces, bueno, si tú lo tienes muy claro, pues probablemente están bien. Si no lo tienes tan claro y lo que te gusta es una interna general, pues entonces no son los sitios adecuados. También yo digo, muchos los infectólogos que tenemos aquí, que son muchos y que son infectólogos buenísimos, siempre lo dicen que, claro, también es verdad que es un tipo de infectólogo, pero yo lo he oído, lo de que para ser buen infectólogo hay que ser buen internista primero. A partir de aquí, bueno. Muy bien. Nos queda el último punto. ¿Algún consejo respecto a escoger la especialidad? Bueno, yo diría que si tienes claro o relativamente claro que quieres hacer una generalista y que quieres hacer interna, yo creo que, ¿no?, es plantearte un poco dónde lo quieres hacer, las diferencias entre, pues en mi caso, ¿no?, Vic, que es un comarcal, ¿no?, pues tenemos cosas buenas y cosas malas. Lo que decía Alex, somos 100% asistencial. Si tu objetivo de la especialidad es publicar, ¿no?, e investigar, este no es el sitio. Eso es obvio. Si tú quieres formarte como un internista, hacer un buen diagnóstico diferencial, una buena exploración y salir de aquí preparado para trabajar en cualquier sitio, este es el sitio. Y es una, ¿no?, de los puntos fuertes que yo veo del hospital. Puntos débiles, pues la investigación, ¿no?, que obviamente nuestros adjuntos y adjuntas son 100% asistenciales. ¿Que también veo de hacerlo en un hospital pequeño? Pues la cercanía. En nuestro caso, Vic, pues que somos como una pequeña familia, yo vengo a trabajar pues contenta cada día porque, no sé, estoy en un sitio con un ambiente distendido que eso, pues bueno, me genera satisfacción y me motiva el aprendizaje. Y también la cercanía que tenemos con otras especialidades. Tú vas, preguntar a los cardios, si me voy a consulta de cardio, hablo con los dos cardios que hay allí, ¿no? Eso también me genera una docencia, una retroalimentación que, bueno, que también es positiva. Cosas malas o peores de nuestro hospital, lo que comentaba antes de la investigación y la ecografía, que es algo que no estamos intentando conseguir una eco para planta, tenemos una eco en urgencias, pero no estamos como apretando para que poco a poco desde docencia se nos vaya formando, que sé que esto en otros hospitales está mucho más desarrollado. Esto serían las dos cosas malas y el resto, pues bueno. Yo la verdad es que un poco, por no repetirme lo mismo, si la duda es la especialidad,
hay que tener claro todo lo que hemos dicho durante todo este rato, que no sea por las salidas si no escogéis interna, que no sea porque hay mucho trabajo, o sea que es muy cargante, digamos, porque tampoco me lo parece, no, si no escoges interna porque no te gusta, pues ya está, pero por lo que se dice, no, porque no, la mayoría de cosas no son verdad. Que te gusta una especialidad transversal, referente en los hospitales, una especialidad pues más intelectual, si quieres, ¿no? Del diagnóstico diferencial, del diagnóstico difícil, del diagnóstico extraño, pues la especialidad es interna. Y dentro de interna, es verdad que como dice Ana, pues hay distintos tipos. La interna más asistencial, más de batalla, más de hospital, sobre todo comarcal, ¿no? Por ejemplo, mi hospital, no siendo un comarcal, se parece bastante más a esto, o la interna más concreta de las sistémicas, de infecciosas directamente, o de poder hacer más investigación, que sería interna de centros, los de Barcelona, de referencia. Yo, por eso, por ejemplo, a mí, yo probablemente entre un hospital más pequeño o uno más grande que el mío, hubiera escogido uno más pequeño. A mí el mío me gusta mucho porque es un hospital que está en medio, que es un hospital que permite la investigación, que es un hospital referente en politrauma, referente en muchas cosas, ¿no? Que recibimos pacientes de todas partes. Es verdad que, pues yo que sé, código infarto, me parece que no hay 1 o 2 días a la semana, que entonces nuestra referencia es el Clinic. Es verdad que tampoco somos, pero creo que ese punto así como intermedio está bien para formarse en interna, porque es el punto en el que los especialistas todavía no te han robado las grandes patologías, pero bueno, te permite cierta investigación. Antes he oído a Ana que estaba haciendo un máster, yo estoy haciendo otro, no sé, a lo mejor incluso estamos haciendo el mismo. Bueno, estoy haciendo la diplomatura esta de investigación de la autónoma, la que es como... La autónoma, sí, sí, ¿tú también? el de método, el de sí, método... el del Domènech. Pues Muy el bien, estoy ahí sufriendo cada día. Sí, el primer año. Vale, yo estoy haciendo el segundo, o sea que quiero decir que veis que nosotros yo estoy haciendo un proyecto, estoy en varios proyectos de investigación de mi hospital, estoy haciendo primero una diplomatura y probablemente siga con un máster de investigación, que tampoco es cierto que no podamos hacer cosas. Es verdad que hay semanas que voy así, pero bueno. Sí, yo también. Todo se ha dicho. A ver qué preguntan. Nada, nos decían que nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Vale. No sé, ¿tú volverías a escoger interna, Ana? Sí, completamente. Yo pienso, si me pasara la luna de miel a lo mejor en 5 años, pues ya estoy súper contenta. Estoy contenta con el hospital, estoy contenta con la medicina que siempre intento luchar contra el sistema, ¿no? Y yo qué sé, intentar mejorar las cosas, pero en general yo estoy muy contenta y al final creo que esto lo hablaba con mi R pequeño, ¿no? Porque ahora hay algunos R0s que te empiezan a contactar o tal. Yo pensaba al final, sobre todo en Vic, ¿no? Que la gente elige con notas muy altas, o sea, ¿no? Son 5.000, 6.000, que dices, joder, vaya mierda de examen he hecho, ¿no? Y luego es curioso porque una cosa que en el momento agudo te parece mala, como esa nota que has sacado, te lleva a un sitio que luego todo es bueno, ¿sabes? Y a veces es como, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Entonces yo animo a todo el mundo que nos esté escuchando a serás feliz en tu residencia. Sí, no sé si el 100% de gente, pero eso es un poco es dejarla y presentarte otra vez al MIR. La mayoría de gente se adapta al sitio y encuentra cosas que le gusta que hagan. Y me decía una de las R0s que me escribió un email, me decía, hay vida fuera de la residencia. Y yo decía, claro, digo, luego haces equipo, ¿no? Con tus resis mayores, tus resis pequeños y realmente es una experiencia que, ¿no? Que ahora no me das perspectiva, pero cuando pasen 20 años será lo mítico de, joder, mi residencia, ¿no? Qué bien estaba y bueno, no sé, es un poco respirar porque esta es tu nota y estarás bien donde elijas, o sea, let it flow. Acabamos de nosotros, les hemos puesto, pese a que tendría que haber solo un R mayor en la guardia, hoy se han puesto mis 4 R5s. Estoy yo de planta, hemos puesto en el nivel banal también hemos puesto resis de interna, entonces hoy hemos hecho un poquito de merienda, les hemos disfrazado, te quiero decir, todo esto existe y existe las cosas más allá de la residencia. También tienes un chip de trabajador que a lo mejor antes de estudiante, ¿no? Entre que estudias y haces clase te da la sensación que 24/7 estás para eso y de residente, pues evidentemente hay semanas que no, que tienes que hacer un póster de una presentación, el máster, no sé qué, pero bueno, también hay sus semanas de yo acabo a las 4:30, a las 5, me voy a mi casa y Santas Pascuas, ¿sabes? Sí. O tengo un fin de semana para mí, 48 horas del viernes tarde al lunes y me habéis olvidado. Y realmente
creo que es un momento que también existe de desconexión y creo que es sano también de hacer las cosas que a uno le gustan y se puede, creo que se puede con interna perfectamente y en general con casi cualquier especialidad, que no os preocupéis que, como dice Ana, estaréis bien, yo creo, no todo el mundo, habrá un pequeño porcentaje que no, pero lo que dice Ana es cierto, te adaptas al sitio, te adaptas a la especialidad, porque escoges en función a lo que os hemos dicho nosotros en una hora, a lo que has preguntado por ahí, pero realmente no conoces la especialidad hasta que estás dentro. Y la mayor parte de gente se adapta. Entonces, bueno, sed felices. Bueno, no sé si... Vale, no sé si ya son las 9:03, si alguien tiene alguna pregunta más. No, nos dan las gracias. Vale, muy bien. Pues nada, no sé si queréis que escribamos nuestros emails o algo para la gente o no sé qué nos... Si queréis... ¿Sí? Si queréis escribimos el email por si alguien quiere contactar. Sí, vale, claro. Escribo, a ver, a todos, ¿eh? Vale. Exacto, a todos. Escribo. Vale, y creo que Alex se ha ido, ¿eh? Ah, no, ahí está, que no lo veía. Pobre. Vale. Sí, No, por si quieres escribir tu email, Alex, por si nos quieres contactar y ya está. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Pues a ver, no sé si hay alguna duda más. Bueno, yo creo que parece que no. Lo hemos dejado todo claro. Exacto. Muy bien, oye, pues en nombre del Colegio de Médicos os damos las gracias, Ana y Alex. Realmente ha sido muy interesante y espero que todos los que se han conectado pues también pues, salgan con todas las dudas resueltas y con un poquito más de claridad. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, nos vemos por el Colegio de Médicos. Gracias. Muy bien, gracias. Adiós. Muchas gracias.